Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Esté muy atento, dándole seguimiento a lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a dar seguimiento a lo que estamos hablando el martes pasado. Ya sin muchos preámbulos, aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Pueden decir amén? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos que son los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amado? Yo les había dicho el martes pasado que en todos los tiempos Dios busca a alguien para hacer un trabajo específico. Yo estaba pensando que ya el tiempo de Dios buscar líderes universales que tengan un patriarcado, ya eso como que ha terminado. Sí, ya eso ha terminado porque ustedes saben que Abraham no solo fue escogido como un patriarca, que significa padre de una nación, de una familia, de una generación, sino también que él fue un etnarca, porque él fue el padre de una etnia, amén, una raza pura, única, como la raza judía, la raza hebrea, y una raza, una generación con estructura de simiente santa, ¿verdad? Una simiente que fue escogida. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay un compromiso extraordinario de parte de Dios con esta nación, con este pueblo, que se basa en los padres, los tres. Podríamos decir que son los tres padres de la patria. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ustedes saben que esos tres patriarcas siempre son mencionados. Se va a hablar del Dios verdadero. Eso es un indicador claro de que Dios se glorificó en esos tres hombres. ¿Cuánto bendicen a Dios? Eso es un indicador claro de que esos tres hombres pusieron en alto el nombre de Dios sobre la tierra. Porque Dios decir con orgullo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Esto tiene un peso importantísimo. O sea, que ellos no tenían otro Dios que no fuese ese. Y el Señor también se otorga un título, Jehová de los ejércitos de Israel. Si las naciones leen la Biblia y leen detenidamente este calificativo teocrático o divino de el Dios, Jehová de los ejércitos, y esa palabra las repetían los profetas como si fuese un ID divino, como si fuera una identificación personal de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos. Y cuando habla de los ejércitos, puede estarse refiriendo a los ejércitos celestiales, pero en ocasiones él destaca Jehová de los ejércitos de Israel. ¿Cuánto bendicen al Señor?
De manera que en ocasiones Dios es específico. Siempre vamos a tener que hacer un preámbulo, porque es bueno crear una plataforma de conocimiento antes de que llegue la revelación. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pongamos un ejemplo. En ocasiones, cuando el Padre, cuando Yahweh, Jehová, estaba un poco incómodo con Israel, le decía gusano de Jacob. Y tanto le decía a Israel como Jacob. Cuando se salían del tiesto, él acudía al nombre antiguo, al nombre del viejo hombre. Y cuando Israel estaba frío, se refería al nombre nuevo que tiene que ver con principado. Israel es el príncipe de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? De manera que uno puede darse cuenta cuando Israel estaba frío con Dios, o cuando estaba caliente con Dios, o cuando estaba en disputa con Dios. A veces Dios usaba la palabra esa de a tú Jacob y tú Israel, para referirse a un remanente que sí estaba bien y a otro que estaba actuando como el Jacob viejo. Se puede dar el caso que en la vida de nosotros actuemos con las características del viejo nombre, y que en ocasiones también estemos actuando con las características del nuevo hombre después que fuimos cambiados y transformados por Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con ese rejuego. ¿Escuchan? ¿Están aquí? Usted tiene que tener cuidado y saber discernir cuando usted está obrando en el nombre viejo, en el nombre que usted tenía cuando vivía en el viejo hombre, o si usted vive en el nombre nuevo después del nacimiento y de la regeneración. Porque en el nombre viejo no se puede agradar a Dios. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? No podemos utilizar ese jueguito, el jueguito, porque entonces seríamos como el camaleón, que tomamos el color del lugar donde estamos. Hay gente que aquí son de sana doctrina, pero cuando van a cantar a una iglesia liberal, allá van juqueados con todos los poderes. Esos son cristianos camaleones. Y hay predicadores y predicadoras que cuando vienen aquí vienen alisadito para tomar la forma de aquí. No debe ser así. No debe ser así. Yo debo ser el mismo Pablo en Nueva York, en Rusia, en Irak, donde sea. Usted debe ser la misma Juana, la misma María, donde quiera. María aquí, María allá. No María allá y María aquí. María allá y María aquí. A su nombre. A su nombre. Me quedo sorprendido cuando leo los escritos del apóstol Pablo. Cuánta cordura, cuánta revelación. ¿Verdad que Dios sabe escoger los hombres? Porque Dios escogió a este hombre. Dios escogió a este hombre para glorificar su nombre. Y este hombre sale con cosas. Pongamos ejemplo, yo no sé dónde van a meter la cabeza los mesiánicos y los judaizantes cuando leen el versículo 5 que dice que Él es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Como Pablo devela categóricamente que Jesucristo es Dios. Si leemos el versículo entero, dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales son según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo
el cual es Dios sobre todas las cosas. También el apóstol Juan en una de sus cartas habla de la divinidad de Cristo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Nosotros le damos gracias al Señor porque nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros hace tiempo que sabemos que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. A su nombre. Hermanos, siempre que va a haber una transición, un cambio de época en la vida, suceden cosas fuertes. Cuando se pasó de la ley a la gracia, eso le costó a la iglesia la vida. Porque a ese pueblo de Israel, a los judíos, porque quiero decirles que hay israelíes y hay judíos. Amén. Los israelíes, que antes le llamaban israelitas, pero los israelíes de ahora son la gente que han conseguido la nacionalidad, pero que no tienen sangre judía. Los judíos son los descendientes de Jacob. Amén. Amén. Y ese nombre de judíos vino por Judá, por Judá. ¿Cuánto bendicen a Dios? Que aún es más específico todavía. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel llegó un tiempo que se dividió en dos bandos grandes. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba liderado por Samaria y el del sur por Judá. Fue el remanente que quedó en otrora, que también, por razones obvias, pues también al final se descarriaron también, pero generalmente de ahí es que viene esa procedencia de judíos. Pero cuando hablamos de judíos, hablamos de gente que viene de la simiente, amén, de Jacob. Como es natural, Pablo era judío, pero Pablo tenía una doble nacionalidad. Es posible que fuera de padre judío y de madre gentil. Él tenía las dos nacionalidades y Dios permitió usar un hombre con esas características para poder hacer el trabajo de la transición. ¿Cuántos bendicen a Dios? No hay en la Biblia nadie que pueda dar una explicación tan meridiana como la que da el apóstol Pablo. Y en esta ocasión él está escribiendo a los romanos, pero él le escribe a los romanos por un conflicto que se suscitó luego de la muerte de Cristo. Los judíos acusando a los romanos de que fueron ellos que lo mataron, y los romanos acusando a los judíos de que ellos fueron los que lo entregaron. Lo que sí podemos aseverar es que los dos se compusieron para hacer el trabajo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Todavía es el día en donde los romanos culpan a los judíos de que ellos fueron que lo mataron. Y a los judíos le da lo mismo que lo haya matado quien lo haya matado, porque para ellos no mataron a nadie. Porque para ellos no mataron al Mesías. Ellos hicieron lo que hicieron con un tal Teudas y con muchos que se levantaron como que eran Cristos o Mesías y le hicieron lo mismo para ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene una comprensión tan fuerte del asunto que fue el único que se atrevió a detallar. Y utiliza el capítulo 9, el 10 y el 11 para explicarle a los romanos lo que hay. ¿Cuántos bendicen al Señor? Por eso él inicia diciendo: verdad digo en Cristo. Como cristiano les voy a decir la verdad. Yo tengo, y no voy a mentirles,
Yo tengo un dolor fuerte en mi corazón, sí. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo deseara ser maldito, porque anatema es maldito. Oiga hasta donde llega el apóstol Pablo a decir, yo me atreviera a tener la maldición de ellos sobre mi vida y no la maldición que ellos se echaron arriba. ¿A qué maldición se estará refiriendo el apóstol? Cuando llegó el momento de entregar a Jesús, los principales que representaban al pueblo le dijeron a los romanos que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ve cómo ellos se adjudicaron esa maldición. Entonces hay una maldición que ellos la confesaron con sus propios labios, y por eso los hijos de ellos han llevado las consecuencias de esa maldición. Pero el apóstol Pablo dijo, yo quisiera ocupar el lugar de ellos y ser anatema en lugar de ellos, separado de Cristo, porque ellos están separados de Cristo. Aunque haya medio Israel que se convierta, si nacionalmente no se reconoce a Jesús como el Cristo, como va a ocurrir en la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? En la gran tribulación ellos se van a dejar engañar del antimesías, porque allá no se puede decir anticristo, esa palabra ya no existe. Masaya o Mashiach, Yeshua, eso sí, allá Mashiach, un anti-Mashiach, un anti-Mesías, un opositor. Va a venir un opositor que se va a hacer pasar por el Mesías, que lo va a engañar. Y va a tener una plenipotencia sobre el templo tan grande, porque uno de los problemas más grandes que pueda tener Israel ahora mismo no es Hamas ni Ayatolá, ni los ayatolás. El problema más grande que tiene Israel ahora mismo es que no encuentra cómo hacer el templo que quiere hacer. Escuchen esto. Escuchen esto. El problema más grande es que ya ellos tienen todo. Hay un museo en Israel que se llama el Museo del Templo, con una maqueta como hacen los ingenieros para decir cómo va, y se cree que está preconca. ¿Usted sabe lo que significa preconca? Fue un proyecto que se armó en Romana una vez de casas preconstruidas. Preconca significa preconstruida, que nada más hay que ensamblarla, armarla, plan. Esas casas, en Nazaret todavía hay de esas casas que no es con blog, sino eran piezas vaciadas, ¿verdad? Y había una columna con dos hendiduras y por ahí metían las losas. ¿Ve? Y también el plato no era plato, era uno boca abajo y el otro boca arriba, de ese ancho. Ok, tapa sobre tapa, una tapa boca arriba y la otra boca abajo. Ese es el plato. Hay casas así. Eso se llama preconstruido. Ya ellos tienen el templo preconstruido, que si le dicen mañana ya, vengan, construyan, en menos de un mes ya está el templo construido. Porque lo tienen todo saneado, tienen las trompetas de plata, tienen las arpas de David, todo. Lo de tocar los utensilios, las cucharas, las paletas, todo eso que usted ve en Levítico está preparado. Este antimesías les va a crear las condiciones y le va a negociar la mezquita de Omar, donde está la cúpula de oro. Cuando ustedes vean una foto de Jerusalén, cúpula de oro, ¿ve? Eso es pintado pan de oro. Esa cúpula es pintada con una pintura que se llama pan de oro. Eso lo hizo el califa Omar. Califa, un musulmán. El califa es un jefe, un comandante islámico. El califa Omar, cuando invadió Jerusalén, hizo eso, donde se cree que fue que sacrificó Abraham a Isaac, su hijo.
Y ese es el lugar donde Israel quiere hacer el templo. Dado ese caso, el antimesías es posible que haga las negociaciones para hacerle conseguir el terreno donde construir el templo, y eso le va a ganar una confianza tremenda. Al pasar un tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, él se va a sentar en el templo. Ustedes saben que el templo tiene un lugar que se llama el lugar santísimo, donde van a meter el arca de nuevo. Y él se va a meter ahí donde está el arca, en el lugar santísimo, y va a decir: yo soy Dios. Y cuando él diga yo soy Dios, ellos van a abrir los ojos y van a decir: pero fuimos engañados, el Mesías fue el que nosotros matamos. Y entonces ahí viene una persecución tremenda contra el pueblo de Israel en la gran tribulación. ¿Entendido? Tengo que darle ese preámbulo necesariamente. El apóstol Pablo, en otra de sus cartas, él da su testimonio de que es de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley irreprensible. Usted no ha oído ese testimonio, ¿verdad? El apóstol Pablo da ese testimonio. O sea, y enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época. O sea, él da el testimonio diciendo: yo reúno condiciones para hablarle de lo que yo le estoy hablando. Por eso se cree que él fue el que escribió la carta a los hebreos. No hay nadie que tenga razón social, ni que tenga la inteligencia, ni que tenga la sabiduría, ni que tenga el conocimiento que tenía el apóstol Pablo para escribir esa carta. Él tenía condiciones para escribirle a los gentiles por medio de los romanos y a los judíos por medio de la carta a los hebreos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Estamos cayendo, ¿verdad? Él aquí dice, cuando habla de los israelitas, habla de adopción, que de ellos es la adopción, que de ellos es la gloria del pacto. Usted sabe que el pacto se lo dio Dios a Israel en el Sinaí, ¿verdad que sí? Algo extraordinario. No ha habido una manifestación de la gloria de Dios más grande que la que hubo en el Sinaí. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Por eso es que habla de la gloria del pacto, porque esas tablas fueron entregadas en medio de gloria, y las primeras tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Son 9 que María estaba lavando y se le acabó el jabón. El que ha visto la película Los 10 Mandamientos, veía, esa gente se la buscaron ahí con una antorcha de fuego que escribí: y no matarás. Y no... ¿Cuánto bendicen a Dios? Es como una idea más o menos que ellos querían presentar. De ellos es la promulgación de la ley, el culto y, como no, las promesas. Ellos también son los descendientes de los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Cuando habla la palabra de adopción, hermanos, de adopción, es porque Cristo fue adoptado. Si no, esta palabra no se hubiese podido cumplir. José adoptó a Jesús, a Yeshua. Lo adoptó, le dio su apellido. Y él fue unido, porque en otra ocasión le habíamos dicho, escuchen esto, Jesús no desciende de David. Escuchen esta locura. Jesús no desciende de David. El que desciende de Jesús es David. Le voy a dar para atrás otra vez. Cuando la Biblia dice que Él es la raíz del linaje de David, está hablando del fundamento, que de ahí es que viene todo. La raíz de la descendencia de David es Jesús, no David. Entonces, por eso le dice a los judíos: ¿cómo puede David decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra
¿Cómo él puede? Si Jesús es hijo de David, como decían los ciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo David le dice a Jesús, Señor? Porque David profetizó y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Jesús le dice a los judíos, ¿cómo? Por eso había un problema gravísimo, incomprensible, como cuando Jesús le dijo a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. Es un palo. Eso es demasiado fuerte, ¿verdad? Dijeron, este tipo no tiene ni 50 años, lo que tiene son 30 y pico de años. Y ya dije que él es más viejo que Abraham. Este tipo tiene que estar loco, obligado. Y después viene con la filosofía de que el que no se lo come a él y se lo bebe a él. ¿Qué es eso? Por eso yo les digo que la gente que vivió en el tiempo de Jesús no tenía más privilegios que nosotros. Ni eran más bienaventurados que nosotros. Jesús dijo, son más bienaventurados los que han creído sin ver. ¿Alguien puede decir amén, por favor? ¿Por qué Jesús dijo que eran más bienaventurados? Porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Creíste? Más bienaventurados son los que van a creer en mí sin haberme visto, sin haber escuchado una palabra mía en sus oídos. Porque el que vivió en esa época estaba envuelto en lo coloquial, en lo interbarrial. Pero y ese no es el hijo de José y de María. No están aquí sus hermanos. Y miren sus hermanas ahí también. ¿De qué me viene a hablar este a mí? Y se cree que cuando ellos le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Se cree que lo que ellos estaban diciéndole a Jesús era, nosotros sabemos lo tuyo. Nosotros sabemos que María salió pan de Elizabeth y vino preñada de allá. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tú no sabes que nosotros sabemos lo que le pasó a tu mamá. Por eso Jesús tuvo que decir, no son israelitas los que descienden de Abraham, no, esos no son los verdaderos israelitas. Jesús vino a quebrantar un patrón y crear un patrón nuevo. Eso es muy difícil de entender, eso se entiende ahora. Porque tenemos los estamentos, tenemos el testimonio, tenemos la revelación, tenemos en orden cronológica lo que se ha dicho. Pero eso no era fácil en principio creerlo. A Pedro hay que decirle don Pedro. Se atrevió a decir, ¿para dónde yo voy a coger si solo tú tienes palabra de vida? Aunque yo no entienda. A Pedro hay que sacarle su bocado. Aunque sea machetero, aunque sea mocha oreja. Y que se entienda que no era oreja que quería mochar, era la cabeza que quería mochar. Para que ese soldado era un tigre romano, se hizo así y se espantó de su sombra. Que si es un policista de lo que yo conozco, le mochan hasta el alma. Un bucachele. Si hubiera sido un bucachele, se lo llevan. ¿Cuántos bendicen al Señor? El apóstol Pablo dice que siente mucho dolor, porque tampoco él creía que Jesús era el Cristo, ni era el Mesías. Pablo tampoco lo creía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Con Saulo. Él ahora no está hablando como Saulo. Él le está hablando a los romanos, no como Saulo. Él le está hablando a los romanos como Pablo, el que vio la luz.
Saulo tuvo que tener una experiencia. Por eso dijo que ese Cristo es el Dios sobre todas las cosas, porque se le manifestó a él. ¿Y quién se atreve a refutar eso? Es más, Pablo testificó: yo conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que son difíciles de explicar. De ese hombre yo me gloriaré. O sea, nomás no fue la luz que se le apareció camino a Damasco. Él fue traspuesto, él fue transmutado, él fue llevado al tercer cielo. Y por eso escribe así, de esta forma, hermano, que este es el Dios todopoderoso. ¿Y quién le puede rebatir eso al apóstol Pablo? En el versículo 6 él dice que la palabra del Señor no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ve cómo está explicándolo aquí? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque Ismael fue hijo, pero no fue hijo de la promesa. Pero ¿y por qué fuimos incluidos y adoptados nosotros? Porque Dios le dijo a Abraham que él se iba a convertir en un padre de naciones y que las naciones todas iban a ser benditas por él. Esa era la bendición de la adopción. Se van a adoptar mucha gente, porque en Israel había un parangón abierto, que todo el que quería se podía hacer israelita. Si guardaba la ley, si se circuncidaba y quería unirse al pueblo, había una facilidad para los extranjeros. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero en la mente de Dios hace tiempo que estaba la inclusión de los gentiles en el plan divino. De hecho, hay muchas cosas que el Señor la ha ido hilvanando porque ya Él conocía el futuro. Amén. Lo de Judas no tenía retroceso, porque se necesitaba un bandido que hiciera ese trabajo, y Dios vio que este tipo nunca se iba a arrepentir y dijo: este es el que va a hacer el trabajo. Por eso que ellos hay unos cristianos que de lejos tú ves que son unos bandidos. Sí, y Dios lo escoge y están en la iglesia. En la iglesia hay charlatanes que Dios lo usa para probar a los justos. En la iglesia hay pícaros y Dios lo usa y están ahí para probar la fe tuya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y así respectivamente, porque se ha dicho que la vida es como una película, como un drama. Y el que está haciendo el drama, el que está haciendo el guión, escoge el que sirve para hacer papel. Usted se pregunta: ¿y para qué yo serviría? Aquí hay algunas mujeres que sirven para ser monja en el un guión de monja, otra. Hay mujeres en la iglesia que sirven para hacer el papel de una pasarela, porque hay gente que vive nada más de apariencia. Están los que se justifican, que pueden hacer un papel de fariseo bien hecho. Esos que viven acusando a los demás siempre, y que para ellos no hay nadie que esté bueno ni que esté consagrado. Eso Dios lo escoge para hacer un trabajo de fariseo, y los escribas, que son los que lo escriben todo, y que están pendientes a los fallos de los predicadores. ¿Tú viste lo que dijo el pastor? Falló ahí, metió una S donde no iba. Ese para ti. Y escribe. Son escritores. No, Dios lo usa para hacer papel de escribas. Usted tiene su papel en la iglesia. Pregúntese: ¿qué papel yo estoy
desempeñando en la iglesia. A usted le conviene más ser amigo del protagonista, porque al amigo del protagonista siempre le iba bien. ¿Cómo lo ve, Eliezer? Amigo del prota. ¿Y está frío con el prota? ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuál es el protagonista de la película? ¿Aquí cuál es? ¿Cuál es? Ese es el prota, ese es el prota. El que no ame a Jesús sea anatema, dice la Biblia. Ay, muy fuerte. La palabra de la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa es la palabra maravillosa. El apóstol dice un trabalengua muy fuerte, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, antes de ellos haber nacido. Porque es que antes de nuestro nacimiento ya Dios sabe lo que va a pasar. Porque Él escribió el final desde el principio, porque Él conoce el futuro. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Él iba a ver en el mayor que él iba a valorar a Dios en su vida. Por eso fue que cuando el menor le propuso comprarle la primogenitura, él le dijo: ¿para qué sirve eso? Porque hay gente que nada más lo que están viendo son las cosas materiales. No ven el futuro. No ven lo que significa obedecer a Dios a largo plazo. Quieren una bendición a corto plazo, quieren comida rápida, billetes rápidos. Y él le dijo: no, hombre, no, pero ¿y para qué me sirve a mí la primogenitura? Y despreció la bendición de su padre Abraham. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero el versículo 13 dice que hay una palabra que Dios estableció, y esta palabra se la dijo Dios a Moisés cuando Moisés quería ver su gloria. Por eso los adoradores tienen que tener mucho cuidado con ese rejuego de palabras de que yo quiero ver su gloria, que su gloria, que su gloria. Eso sí es delicado. Yo no he visto el primer hombre de Dios que haya tenido un encuentro con la gloria de Dios que su físico haya quedado igual. Todos los que han tenido un encuentro con la gloria de Dios han quedado cojos, tuertos. A su nombre. A su nombre. Cuando Moisés le dijo al Señor que le muestre su gloria, Él le dijo: mira, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que esto no es por la linda cara de nadie. Esto no es porque tú seas hijo de Abraham. Esto no es porque tú seas hijo de Isaac. Esto no es porque tú seas hijo de quien tú seas. Y Dios le dijo: mira, yo voy a hacer pasar, tú estás frío conmigo, voy a hacer pasar todo mi bien sobre ti. Métete en la roca, yo te voy a tapar yo te voy a mostrar una cosita. Señores, cuando una persona esté en un monte sin beber agua, ni comer, ni a 40 días y 40 noches, ya es un muerto vivo. Ahí en el Sinaí, ahí no hay de nada, hermano, nada. Nada.
Hay un sanitario arriba que la esquinita es un precipicio como este, mire, así. Y cuando lo que tú haces cae, cuando viene a llegar allá abajo ya es harina de trigo. Hay un sanitario abajo que tú das $1 para tú hacer tu necesidad, pero ese de balde, el que puede hacerlo allá arriba, allá no hay que pagar, porque casi nadie sube allá arriba. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Moisés tuvo esta experiencia con Dios, el Señor destaca que a cualquier profeta y a cualquier hombre de Dios en Israel, Él le va a hablar por sueño, por revelación, por éxtasis, por lo que sea, pero que al único que Él le va a hablar face to face es a Moisés. ¿Estamos claros? No es que era rostro, había una nube de por medio y Él escuchaba la voz ahí mismo, ahí, pero con una nube. Lo que pasó con Moisés fue una cosa tan grande que cuando él bajó se tuvo que poner un velo, porque no le podían ver el rostro a él, no le podían ver el rostro. Y sin embargo no entró. ¿Cómo lo ven? Porque Dios le dijo: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, porque usted esté agarrando el cielo con la mano, no crea que si usted le falló a Dios, usted es un hombre muerto. ¿Cuántos bendicen al Señor? O sea que aquí hay que colarle el café claro al Señor para que rinda. La misma escritura dice que él fue el que endureció a Faraón. Oiga, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien él quiere, endurece. Dice que a quien él de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, lo endurece. O sea que si un día usted viene donde mí como su pastor, pensando en algo, y de repente yo me pongo como ese cemento que está ahí de duro, y dice: pero el pastor, sí. Cuando viene de Dios que me endurece, para que tú no te metas en un lío. Aleluya. ¿Tú comprendes? O sea que Dios puede a mí como su siervo de él, pues se agarró un impío y hizo un trabajo con él. Si a Ciro le dice: mi siervo eres tú, aunque no me conociste, yo te voy a enseñar los tesoros escondidos, a un impío, solo porque ese impío iba a dar la orden de que se construyera de nuevo el templo. Por eso es que yo le dije un día al Señor: yo no quiero ser instrumento tuyo, más nunca. Un instrumento lo usa cualquiera. Yo quiero ser miembro de tu cuerpo. Dime, ¿a quién tú le has prestado tu brazo? Melvin, ¿a quién tú le has prestado tu brazo para que vaya a hacer un trabajo al campo? ¿Verdad que no? Y que préstame el brazo tuyo para ir a hacer un trabajo. Pero el martillo tuyo sí te lo cogen prestado, ¿verdad que sí? Préstame su martillo, Melvin. Y nadie sabe si ese martillo va a matar a uno. Porque hay evangélicos que son usados por Dios en la noche y al otro día son usados por el diablo. Porque son instrumentos. Usted sabe lo que significa ser instrumento, ¿verdad? Ya saben lo que significa ser instrumento. Que cualquiera lo puede usar usted en cualquier momento. Pero ser miembro del cuerpo de Cristo, eso es místico. Eso es delicado. El hombre y la mujer que sabe que es miembro del cuerpo de Cristo no se deja usar de nadie ni de nada. Se cuida. Saya, salud. Porque prestaré mi miembro para que se haga parte de una ramera, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera.
¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Dice porque mientras más pecado hay, más gracia hay. Dice porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay que tener cuidado con esa hermenéutica, con esa interpretación. Dios está hablando de una persona que se le ha perdonado mucho y que agradece mucho. Que si no es agradecido tampoco va para ningún lado. La Biblia establece que al que mucho se le perdona, mucho agradece, ¿verdad que sí? En ese es que sobreabunda la gracia. ¿Usted ve cómo la palabra de Dios tiene una coherencia? No es cualquiera. No es que yo voy ahora a tirarme a pecado y que para que abunde la gracia. Eso no es así. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo que salva a Israel, al Israel de este tiempo, es la promesa que Él le hizo a los padres. Porque la etnia está ahí, los descendientes están ahí. Amén. Aunque ellos se han transculturado y tienen gente de todas las naciones, y ojalá que Netanyahu me esté escuchando para decirle que el sistema de ellos no puede ser democrático, porque tienen que aceptar todo. Y no es verdad que ese pueblo puede ser como las demás naciones. Siempre Dios les refería a Israel que ustedes no pueden ser como las demás naciones. El gobierno de Dios es totalitario, o conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo, de parrama. Por eso es que hay una división en Israel muy fuerte. Los extremistas, los conservadores, los ultraortodoxos, recontra ultraortodoxos, que ni se le pegan a las mujeres. Que eso, a la esposa eso es, dime mi amor, como un gallo que va a hacer un huevo. Se fue. Ya, el huevo está hecho. Sí, así es que son los ultraortodoxos. La mujer está por allá, no se me pegue. Pero la gracia no es así. La gracia dice que yo tengo que estar pegado de mi mujer. Y dormir ahí. Porque somos una sola carne. Por eso que no pueden entender el evangelio ellos. ¿Cómo lo van a entender? Jamás en la vida. ¿Cómo lo van a entender? Jamás. Ahí es que está el problema de ellos, jamás. No pudieron entender al Mesías cuando llegó, pero tampoco lo van a entender todavía. Lo van a entender cuando sean engañados. Pero cuidado las naciones con ese pueblo. Las naciones, cuidado con ese pueblo. Cuidado con ese pueblo. Y le tengo una noticia, nadie lo arranca de ahí ya a ellos. Hubo una guerra en donde los israelitas acababan de llegar a su tierra y no tenían nada. Y en esa guerra Dios peleó por ellos. Los enemigos le entró una diarrea. Yo quiero decirle una cosa, que un hombre con diarrea no vale 5 centavos. Puede ser un atleta, porque la fuerza está en las S. Oigan, los que son analfabetos, denle gracias a Dios que ustedes no tienen S. Pero la fuerza ahí es que está. Y dice que le daba una diarrea a esa gente en los tanques de guerra, tenían que salir huyendo. Y nada más se le veía la raya amarilla.
Y a otros se le aparecieron un paquete de avispas, hermano, que tenían que salir huyendo. Dios se la arregla como quiera. En los tiempos de los patriarcas eran piedras que tiraba Dios de allá arriba, hermano. Dice la Biblia que era más lo que mataban la piedra que lo que mataba Israel. Es más, hubo una ocasión que Dios le dijo a Israel: en este momento siéntense. No hay necesidad de que hagan nada. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Hubieron momentos donde Israel lo que tuvo fue que ir a recoger el botín, dando una muestra de que Él era su Dios. Y me parece que Dios va a tener misericordia de Benjamín, porque Benjamín le dio gracia a los evangélicos, a los cristianos, a los evangelistas, no a los cristianos aquellos de la cruz, sino a los evangelistas. Le dio gracias por el apoyo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Alce su mano derecha y denle gloria a Dios. Y esto, que los judíos, porque no se dan cuenta, nosotros somos más judíos que ellos, porque nosotros creemos en todo lo que está aquí. Oiga esta palabra, oiga esta palabra. Si ahora mismo viene un judío que sepa hablar español, de esos que se criaron en Argentina y en Sudamérica y en Centroamérica, nosotros somos más judíos que ustedes. Porque aquí está todo, aquí. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y lo grande es que el diablo se le pone las orejas calientes cuando nosotros leemos una lectura que habla de Israel. ¿Cuánto bendicen a Dios? No, eso es terrible, hermano, eso es terrible. El diablo se pone melancólico. Cuando ustedes ven que yo hago así, es para que esto abra, hermano. Porque esto abre con el rostro mío que abre. Aleluya, santo. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Fíjese. De manera que de quien Él quiere tiene misericordia, y al que Él quiere le endurece, al que Él quiere endurecer, endurece. Pero me dirá: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó: ¿por qué me has hecho así? Ahí hay una profundidad grande. Cuando habla del vaso de barro que el alfarero forma, que esa vasija no tiene autoridad para decirle a Dios: ¿por qué me hiciste así? Vamos a traducir eso, vamos a traerlo al español. La gente que no quieren ser como son. Hay gente que no quiere tener pelo como lo tienen, que no quieren tener la nariz como Dios se la dio, que no quieren tener la cintura de 60. Si usted no tiene una cinturita de 22, no quiere tenerla. Si usted Dios le dio una cintura de 60 centímetros, no la quiere tener de 22. Porque la vasija no tiene derecho a decirle a su hacedor: ¿por qué me hiciste así? Todo el que se pone a hacer cosas que están en contra de la naturaleza y de lo que Dios hizo está desafiando a Dios. Y eso está en el pueblo de Dios a dos por chele. Una mujer con más curva que la carretera de Constanza. Sí, porque tiene loma y tiene curva. Porque ahora se hacen loma y se hacen curva. No, porque yo hay carreteras que tienen curva pero son planas. Hay neveritas. ¿Cuánto bendicen a Dios? Pero si usted es una neverita, denle gloria a Dios. Porque usted puede conservar, usted puede enfriar. A su nombre. Pero tenemos que estar conforme como Dios nos hizo.
Eso es lo que quiero transmitirles en esta hora. Que hay una tendencia a preguntarle a Dios: ¿por qué me hiciste así? No hay derecho en nosotros para preguntarle a Dios por eso. Me hizo así, soy especial, soy el único y nadie se parece a mí, y como yo no hay otro. Dese un aplauso. ¿O es que el alfarero no tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Dios nos escogió a nosotros por su misericordia. Y Dios ha mostrado su riqueza en los últimos tiempos por medio de los gentiles, que éramos una porquería, éramos inmundos. Y Dios mostró su misericordia para con nosotros. Nosotros no podemos ser arrogantes en relación a Israel. Nunca debemos ignorar que ellos son hijos de la promesa también. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dice que a los cuales también Dios ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, refiriéndose a nosotros los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios. Porque cuando Jesús vino, que comisionó a los 70, le dijo: no vayan por tierra, por aldea de samaritanos ni de gentiles, solo a las ovejas descarriadas de Israel. Esa fue la orden. Pero cuando estos judíos se viraron, Dios se viró también, y lo vemos dando un paseíto por el pozo de Jacob en Samaria. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y allí tuvo contacto con una samaritana y la convirtió en una misionera para esa área. Porque donde ustedes fueron llamados que no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios. Eso hizo Dios con los gentiles. Bendito su nombre por siempre. ¿Cuántos bendicen al Señor? Wow, qué lindo es el Señor. Qué misericordia tan grande tuvo con nosotros. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Dios tenía una promesa de que ellos se multiplicaran como la arena del mar, pero lamentablemente Dios cuenta solo con un remanente. El resto está en los gentiles, en los hijos adoptados. ¿Cuánto bendicen a Dios? Por eso le dije anteriormente que no creo que ya haya un llamado para un liderazgo universal. Ya el liderazgo universal lo tiene Jesús. Es muy difícil. Puede ser que se levanten hombres de Dios a nivel regional, a nivel nacional, pero a nivel global no, porque Jesús ya es el líder, el obispo y pastor de los pastores. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ese es el obispo general. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, dice la palabra: el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en plenitud, y pondrá cada cosa en su lugar. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes, porque no iba a dar candela a todo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
Por eso Dios le dio la transición de la ley a la gracia. Porque la gracia puede suplir la justicia divina que no lo pudo hacer la ley. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Como está escrito aquí, que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Porque Israel tropezó en la piedra. Por eso fue que el apóstol Pedro le dijo: la piedra que ustedes, los edificadores, desecharon. ¿Ustedes saben qué era que pasaba? Que anteriormente, cuando se iba a hacer un edificio, se buscaba una piedra y se tallaba con un cuadrangular perfecto, un cuadrado perfecto, un cubo. No un cubo de agua, un cuadrado perfecto, un cubo geométrico, con 4 ángulos perfectos. Esa piedra era la que se usaba para comenzar un edificio. Todo salía de ahí, las medidas salían de ahí. Toda la estructura dependía de esa piedra. Y el Pedro le está diciendo a los judíos que los profetas, la ley, todo dependía de Jesús, que es el verbo, esa es la piedra angular. Y esa era la piedra, el fundamento del asunto, y ustedes lo desecharon. Y ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y ellos no han encontrado con qué iniciar ese templo, porque no tienen la piedra. La piedra angular es Cristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Pero va a venir un falso Cristo que se va a autotitular como la piedra, como el ángulo principal. E Israel va a decir: este era el hombre que nosotros necesitábamos. Pero el hombre que ellos necesitaban lo mataron. Muy fuerte, ¿verdad? Muy triste. Pero así es. Dios le bendiga. Nos resta seguir orando por Israel. Yo tengo una oración que ojalá que la pueda compartir con ustedes. Yo le digo: Señor, que ellos puedan encontrar los rehenes vivos y que jamás se pueda entregar, que ellos se entreguen. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si tú quieres. Ellos no quieren esa guerra, hermano. Israel no quiere esa guerra. Lo que pasa es que lo provocaron. ¿Oyeron? Lo provocaron. Y ellos dijeron: hasta que no acabemos con esto no se va a acabar. Tenemos que acabar con esto ya. Nunca deje de orar